El tema que vamos a ver hoy se llama equilibrio electrostático. Está a partir de la página 114 del libro de texto y viene relacionado al tema anterior que habíamos visto sobre las fuerzas electrostáticas, donde se utiliza la ley de Coulomb, ¿no? Recordemos que si tenemos cargas eléctricas de cargas con el mismo signo, pues estas se repelen y si son de signo distinto se atraen. El equilibrio electrostático lo que hace es involucrar pues más cargas, no solo de manera horizontal, sino pudiéramos tener cargas también de manera diagonal o con algún ángulo, incluso verticales, donde hay un objeto o fuerza resultante que es hacia donde tiende a ir toda esta fuerza. Este ejemplo es de un equilibrio eh, con fuerzas mecánicas, pero lo vamos a ver desde el punto de vista electrostático. Quiere decir que las cargas pues también tienen este diagrama, pero vamos a usar cargas en columns. Y esto es lo que aparece en el libro, en la página 114. Vamos a ir mencionando cada uno de los párrafos para irlos entendiendo. Nos dice aquí, la fuerza eléctrica, como todas las fuerzas, se expresa empleando los newtons como unidad. ¿Okay? Estas fuerzas, ya sea en un diagrama de fuerzas mecánicas o en una de fuerzas eléctricas, pues se emplean newtons. Las fuerzas se miden en newtons. Y al ser esta una fuerza, la fuerza de interacción eléctrica es una cantidad vectorial que tiene tanto magnitud como dirección. Entonces aquí vamos a agregar un concepto que pues ya debieron haber manejado antes, que son los vectores. O sea, este es mi diagrama físico o cómo se vería un diagrama de fuerza mecánica. Pero cuando uno lo traduce en física, pues normalmente ya no utilizamos los dibujitos así tal cual, sino que le ponemos flechas para delimitar vectores, ¿no? Que es como gráficamente nosotros lo visualizamos. Y los vectores son estas flechas que tienen tanto una magnitud, o sea, puedo medir cuánta fuerza tiene esta flecha o cada una de ellas, y tienen una dirección también, ¿no? Hacia dónde se dirigen y el ángulo con el que tienen aquí esta pequeña abertura que pues, si pueden visualizar un poquito, pues son ángulos diferentes, ¿no? Entonces vamos a trabajar con vectores en esta ocasión. Ya no vamos a tener solo figuras diagramas que se representen en fuerzas electrostáticas de manera horizontal, sino que habrá hay que agregar algunos ángulos o vectores a a los ejercicios. Nos dice acá, las leyes de Newton se aplican para analizar un objeto bajo la influencia de varias fuerzas, como es lo que se menciona aquí. Este es el objeto que involucra varias fuerzas, en este o en este, como lo quieran ver. Y generalmente el análisis comienza con la construcción de un diagrama de cuerpo libre. Entonces, si físicamente se viera así un diagrama, pues nosotros lo vamos a pasar a uno de que se conoce como diagrama de cuerpo libre, ¿okay? Son los vectores que aparecen ahí. Se usa para determinar la separación espacial o la carga de dos objetos, pueden ser dos, tres, uno, que están en equilibrio estático. ¿Okay? Entonces, por lo general, vamos a comenzar utilizando diagramas. Vamos a tratar de ubicar en el plano cartesiano diferentes vectores. Ahora, lo que se menciona aquí al final, ¿qué significa que un objeto está en equilibrio estático? Quiere decir que sus fuerzas están balanceadas, es decir, que la fuerza neta es cero. Recuerden que una fuerza neta cero no significa que no haya fuerza, sino que más bien se contraponen de manera que el objeto ya no se mueve. ¿Okay? Aquí tengo un objeto en el que las flechas o los vectores me están indicando diferentes fuerzas en diferentes sentidos, ¿no? Esta pues jala hacia jala hacia este lado, pero hay una fuerza o sí, fuerza que mantiene el equilibrio del objeto estático, una fuerza resultante. Si un objeto está en reposo y se encuentra en estado de equilibrio, entonces diríamos que el objeto está en equilibrio estático. Hay diferentes fuerzas empujando hacia diferentes lados, pero el objeto logra estar en reposo porque todo esto me da como resultado una fuerza neta cero.
De manera análoga, el equilibrio estático se obtiene cuando las fuerzas eléctricas que actúan sobre un objeto se anulan. Recuerden, aquí es importante diferenciar a qué me refiero con fuerza mecánica y con fuerza eléctrica. La fuerza mecánica es normalmente este tipo de diagramas o figuras visuales donde involucra resortes o jalar o empujar en poleas, ¿no? Y acuérdense que las fuerzas eléctricas vienen de los electrones, que simplemente es lo mismo, o sea, vamos a tratar de representar vectores, pero que se refieren a fuerzas eléctricas a través de electrones. ¿Okay? El ejemplo que se menciona en el libro, en la misma página 114, es el siguiente. Nos dice tres cargas, Q1, Q2 y Q3. Recuerden que las cargas se miden en coulombs. Aquí me dan las medidas, son colocadas en los vértices de un triángulo rectángulo. Entonces ya tengo mi figura. La tienen incluso en el libro, en la página 116, si no me equivoco. Se fue hasta ahí el diagrama, pero debería estar al inicio. Entonces tengo el triángulo rectángulo y ahí se colocan las cargas. Aquí está Q1, Q2 y Q3. ¿Okay? Y la unidad de magnitud, lo que mide cada una de ellas. Nos dice que las distancias entre tales cargas son las siguientes. Como tengo diferentes distancias, ya no me basta con decir D. ¿Okay? Aquí le pone los subíndices 1, 2. Esto es notación nada más. Lo que significa es que D1, 2 es la distancia entre la carga 1 y la carga 2. ¿Okay? Si yo pongo 1, 2, debo asociarlo a carga 1, 2, que sería, si aquí está mi carga 1, y aquí está la carga 2, D1, 2 es esta distancia. ¿Okay? Nos dice que es igual a 10 metros. Luego tenemos D1, 3, misma situación. Es una distancia que involucra la carga 1 y la carga 3. Y es igual a 5 metros. Entonces de la carga 1 a la carga 3 tenemos 5 metros. Y por último tenemos la distancia de 2, 3, que obviamente involucra a las cargas 2 hacia la carga 3 y bueno, esa distancia es desconocida. ¿Okay? Entonces esta es la información que se genera en lo que se menciona aquí sobre el diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos ahora esta figura donde ahorita le vamos a poner las flechitas, los vectores involucrados y cómo se ve también a partir del plano cartesiano. Entonces tengo toda esta información en mi diagrama y aquí me pide encontrar la fuerza neta sobre la carga 1. Esta fuerza se va a ir sobre esta carga y la fuerza necesaria para equilibrar el sistema, ¿okay? Para que esto se quede estático, digamos, de esa forma. Entonces vamos a seguirlo el ejemplo en unas hojas y es importante también aquí mencionar que pues fíjense o noten ustedes la complicación que puede tener este tipo de ejercicios con respecto al del tema anterior donde solo se manejaban fuerzas horizontales, ¿no? Que son mucho más sencillas. Al agregar una fuerza más que no esté en la misma línea horizontal que las otras cargas, pues me involucra un proceso más extenso. ¿Bien? Entonces esto nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero pues vamos a irlo haciendo poco a poco. Para este ejemplo me basé en el ejemplo que se maneja en el libro en la página 114, pero pues solo es basarme en esos datos porque voy a hacer un poco distintas las cuentas, así como los pasos que se siguen. Entonces mejor sigan lo que se maneja aquí en estas hojas y pues los del libro nada más lo pueden tomar como referencia para ir verificando resultados. ¿Por qué lo digo de esta forma? Por ejemplo, en el primer paso, acuérdense la teoría que acabamos de ver hace un ratito, en el primer paso se mencionaba que pues es conveniente primero tener el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y en el libro pues empieza con un paso diferente. Entonces aquí voy a ir siguiendo pasos que ya tengo marcados, espero que así quede un poco más claro. Se dibuja un diagrama de cuerpo libre.
Recuerden ahí las medidas que utiliza este diagrama, que era el que teníamos hace un ratito, donde tenía la carga 1, carga 2, carga 3, distancia 1, 3, que es la que va de aquí hasta aquí, y la distancia 1, 2, que va de aquí hasta aquí. Lo que marcan los subíndices es muy importante para que logren diferenciar. Como ya me involucra más cargas, pues tengo que saber diferenciar a dónde poner esta información, ¿no? No equivocar distancia 1, 3 con 2, 3, etc. Entonces esta es la información que maneja nuestro diagrama de cuerpo libre. Ese es el primer paso. Es lo más importante para lograr entender este tipo de ejercicios. Segundo, se obtienen las magnitudes de cada una de las fuerzas ejercidas y para ello se utiliza la ley de Coulomb. ¿Okay? Resulta que bajo estas cargas y estas distancias, recuerden que en los diagramas de la teoría pues se manejan vectores. Los vectores son las fuerzas. ¿Okay? Las fuerzas pueden ser representadas con vectores. Entonces vamos a obtener las magnitudes de esas fuerzas y ya posteriormente marcaremos los vectores en este diagrama. Tenemos diferentes fuerzas. Voy a empezar con la fuerza 1, 2. Así como hay distancia 1, 2, de aquí a aquí mide 10 metros, pues también no hay una fuerza involucrada, ¿no? Tengo dos cargas. Aquí estaría mi esfera 1 y mi esfera 2, o mi carga eléctrica 1, mi carga eléctrica 2. Pero hay una fuerza entre estas dos, ¿no? Acuérdense también que aquí tengo signos distintos. La carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa. Entonces es una fuerza de atracción. ¿Okay? En este caso, la fuerza de atracción, como me piden el ejercicio, está dirigida hacia la carga Q1. Quiero encontrar la fuerza neta sobre la carga Q1. Entonces la fuerza de atracción se va a ir sobre esta. Y aquí es donde puedo marcar el vectorcito un poquito más adelante, pero sería esta flecha. Ok, tenemos entonces, vamos a encontrar, a calcular la fuerza 1, 2. Aquí les recuerdo la ley de Coulomb, que era la constante K multiplicada por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia, ¿no? En este caso, la constante K, recuerden que esa es fija, es 9 por 10 a la 9. Lo multiplicamos precisamente por esos valores. Carga 1, que son 2 coulombs. Voy a omitir la parte de las unidades porque si no, no me queda mucho espacio. Pero la carga 1 son 2 coulombs y la carga 2 son menos 3 coulombs. Todo eso dividido entre la distancia al cuadrado. Recuerden, aquí pues D es de manera general, pero recuerden que estamos trabajando con carga 1, 2. Entonces realmente me estoy refiriendo a la distancia 1, 2, que sería de 10 metros. Entonces este número es el que va al cuadrado. Hacemos el cálculo. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 2 multiplicado por menos 3. Y de una vez vamos a dividirlo entre 10 al cuadrado. Nos queda esta cantidad, que como ya maneja muchos ceros, voy a recurrir a la notación científica. Espero aquí no complicar mucho. Si lo quieren manejar de esta forma está bien, pero en notación científica, para no poner tantos ceros, sería pues el punto decimal, que normalmente estaría aquí al final, recorrerlo hasta uno antes del inicio, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. 8 lugares habría que mover el punto decimal. Entonces yo aquí pondría por 10 a la 8. Este número o este número son exactamente lo mismo, ya como ustedes lo quieran manejar. Entonces la fuerza 1, 2, este vectorcito que hay entre la carga 1 y la carga 2, va dirigida hacia la izquierda. Lo voy a poner aquí como fuerza 1, 2, con una fuerza de menos 5.4 por 10 a la 8 newtons. ¿Okay? Esa es la 1, 2. Pasamos a calcular la fuerza 1, 3.
Estas cuentas están en la página 115. Son en el paso 2 también. Entonces vamos ahí obteniendo estos resultados, lo pueden comparar. La fuerza 1,3. Empezamos otra vez con la constante K, 9 por 10 a la 9. Y aquí recuerden que aunque mi ley de Coulomb involucra estos subíndices, pues ahora lo cambiaríamos y en lugar de aquí de 2 sería carga 3, porque estoy en la 1,3. Entonces me voy primero a la carga 1. La carga 1 eran los 2 coulombs. Y la carga 3, aquí arriba está, es menos 4 coulombs. ¿Okay? Dividido entre la distancia de 1 a 3. Entonces aquí está 1, aquí está 3. Y la distancia 1 a 3 es de 5 metros. Entonces ponemos 5 al cuadrado. ¿Okay? Vamos a ver cuánto nos queda. Tenemos entonces la constante 9 por 10 a la 9. Multiplicamos por la carga 1, multiplicamos por la carga 2, el resultado es este, y de una vez vamos a dividirlo entre 5 metros al cuadrado. También es un número bastante grande con muchos ceros, entonces lo voy a volver a notación científica. El punto decimal que inicialmente estaría al final, lo recorremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. ¿Okay? Entonces me quedaría como menos 2.88 por 10 a la 9. Una vez más, o lo manejan con notación científica o con ceros, ya ustedes deciden. ¿Okay? Esta sería la fuerza 1,3, que en este caso iría hacia abajo, entonces mi vectorcito quedaría aquí. Recuerden que estamos tratando de calcular la fuerza resultante sobre Q1, por eso aquí muevo las flechas hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Okay? Sin embargo, pues para que una vez más podamos practicar esta parte y porque nos puede servir después cuando ustedes manejen temas selectos de física 1 y temas selectos de física 2, que se ve otra vez este tema pero todavía con más detalle, pues vamos a agregar la fuerza que nos falta. Aquí es un triángulo, entonces son 3 fuerzas. Ya tenemos la fuerza 1, 2. Voy a escribir aquí la fuerza 1, 3. Menos 2.88 por 10 a la 9 newtons. Y también hay otra fuerza, que es la fuerza, si vamos en orden, sería la fuerza 2, 3. ¿Okay? Ambas son negativas, quiere decir que en este caso las fuerzas se repelen. Pero vamos a calcularla. ¿Cuál sería la fuerza 2, 3? En este caso, para calcular la fuerza 2, 3, tengo las cargas, pero no tengo la distancia, ¿no? Este valor de aquí no lo conozco. ¿Qué es lo que sucede cuando me falta la información? Pues aquí, para este tipo de figuras, triángulos, rectángulos, tenemos que recurrir a un tema de matemáticas. En triángulos rectángulos, si yo quería conocer uno de los lados faltantes, se utilizaba el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras era el que me decía que la distancia de la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Okay? Lo que normalmente se denota de esta forma. Ese es el teorema de Pitágoras. Y en este caso, pues lo que me falta precisamente es el valor de la hipotenusa. Y sí conozco el valor de los catetos, 10 metros, 5 metros. Entonces, para encontrar D2, 3, en lugar de C ponemos D2, 3, la distancia 2, 3, elevada al cuadrado sería igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro de los catetos también al cuadrado. ¿Okay? 5 al cuadrado más 10 al cuadrado nos da 125.
y para despejar esta distancia que está al cuadrado, pues lo pasábamos como raíz. Y la raíz de 125 nos queda aproximadamente 11.18. Aquí lo voy a redondear todavía más para que simplificar las cuentas. 11.2. Entonces hay formas de todavía adquirir más información en este diagrama. Tenemos ya las tres distancias, 5, 10, 11.2. Tenemos las tres cargas, 2, menos 3, menos 4. Y pues quiero saber las tres fuerzas. Aquí ya tengo la fuerza 1, 2, tengo la fuerza 1, 3, me falta la fuerza 2, 3. Entonces nuevamente, ¿cómo obtenemos fuerza 2, 3? Constante multiplicado en este caso por la carga 2, este valor de aquí, multiplicado por la carga 3, este valor de aquí, dividido entre su distancia, pero al cuadrado. Estoy siguiendo la misma fórmula. Su distancia, pero al cuadrado. ¿Okay? Entonces nada más para tener ahí toda la información de esta figura. Entonces nos vamos a calcular una vez más fuerza. 9 por 10 a la 9 multiplicado por menos 3 multiplicado por menos 4. Todo eso dividido entre 11.2 al cuadrado. Aquí ya no me quedan muchos ceros, aunque sigue siendo un número bastante grande. Vamos a redondearlo a 8.6. Son muchos valores. Si el punto está aquí, lo vamos a recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. ¿Okay? Entonces me quedaría aproximadamente 8.6 por 10 a la 8 newtons. Cuando ya el valor de la fuerza es muy alta, pues nos conviene más redondear este tipo de resultados. Tenemos entonces apenas en un segundo paso nuestras fuerzas, ¿okay? Con la ley de Coulomb que manejábamos en el tema anterior, pero ahora asociadas a distintas cargas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para poder obtener resultados correctos. Fuerza 1, 2, que involucra la carga 1, la carga 2 y la distancia entre esas cargas nos dio menos 5.4 por 10 a la 8 newtons. Fuerza 1, 3, que involucra a las cargas 1 y 3 y la distancia entre 1 y 3 nos dio menos 2.88 newtons. Y la fuerza 2, 3, que involucra a las cargas 2 y 3 y la distancia entre 2 y 3, que no la conocíamos, así que tuve que recurrir a Pitágoras, nos quedó 8.6 por 10 a la 8 newtons.